Muchas personas todavía no se creen lo que estamos viviendo. Parece una película. Es como un sueño dentro del sueño de Maya. En estos momentos hay más de 3.000 millones de personas encerradas en sus casas, confinadas. El planeta Tierra es quien más se beneficia del coronavirus, porque este encierro está ayudando al planeta, ya que estamos liberando a la Tierra, a la atmósfera, estamos liberando menos dióxido de carbono, menos CO2. Ya comenté que la globalización no es una cosa natural y que la epidemia de este virus se podía convertir en una gran pandemia, porque era una epidemia con el potencial de una gran pandemia. Eso es lo que se dijo en el otro vídeo. Y también se dijo que todo lo que se estaba haciendo era para evitar la pandemia. Al final, la epidemia se convirtió en una pandemia. Una epidemia se convierte en una pandemia cuando se extiende, cuando se propaga por todo el mundo, afectando a muchos países, a muchos continentes. Y cuando el número de infectados crece cada vez más. Eso es lo que está pasando ahora. Ya estaba empezando a suceder de manera significativa a finales de febrero y sobre todo a principios de marzo. En realidad, no tenía por qué haber pasado esto. La pandemia se podía haber evitado, ya que para eso tenemos a nuestros políticos, los cuales se supone que están asesorados por expertos en enfermedades infecciosas. Lamentablemente, algunos políticos son muy irresponsables con este tema, ya que temen que una política de confinamiento hunda las economías de sus países. Por eso, muchos políticos no actuaron a tiempo. Los políticos de cada país tenían que haber tomado medidas drásticas desde el principio. Voy a mencionar algunas fechas aproximadas para que sepáis en qué momento cada país tenía que haber empezado a tomar medidas drásticas. Viendo lo que pasó en China y viendo lo que pasaba en Italia, muchos otros países tenían que empezar a tomar ya medidas drásticas en el momento que había alguna persona infectada en su país. Y eso no se hizo. Este virus empezó a infectar a personas desde mediados de noviembre del año pasado, 2019. Después, en diciembre, se supo que se trataba de un nuevo virus, de un virus de otra cepa. Y a principios de enero de este año, 2020, se empezó a estudiar el genoma. Para que esta epidemia no se hubiera convertido en una pandemia, China tenía que haber empezado a tomar medidas drásticas por lo menos unos 10 días antes. China empezó a tomar medidas drásticas a partir del 23 de enero, pero tenía que haber empezado el 13 de enero, o quizás el 12 de enero, ya que el 13 de enero el virus llegó a Tailandia. Antes del 13 de enero era difícil actuar porque no se sabía mucho sobre el virus, no se conocía su genoma, no se sabía gran cosa. Luego, una semana después, el 21 de enero, el virus llegó a Estados Unidos. 3 días después, el 24 de enero, el virus llegó a Francia. El 27 de enero llegó a Alemania. Y el último día de enero, el 31 de enero, llegó a Italia, España, Reino Unido y Suecia. Es decir, en febrero de este año, 2020, el coronavirus ya estaba acampando por gran parte de Asia y Europa. También estaba en Irán, Australia, Estados Unidos y Canadá. En Ecuador llegó sobre el 14 de febrero. En México llegó sobre el 27 o 28 de febrero. En Chile y Argentina llegó un poco más tarde, el 3 de marzo. Y en Colombia y Perú llegó el 6 de marzo. Todas estas fechas que estoy mencionando son aproximadas. En realidad nadie sabe cuándo llegó la primera persona infectada a su país.
ya que aunque miremos en Google, eso no lo podemos saber. Solo podemos saber la primera persona infectada que ha sido diagnosticada. Pero por cada persona que es diagnosticada, hay por lo menos otras 10 personas que están contagiadas, pero que no están diagnosticadas. Con este panorama que he explicado, a principios de marzo ya se tenían que aplicar medidas drásticas en todos los países. Por lo menos se tenían que haber suspendido en todo el mundo todos los eventos que supusiesen una agrupación de personas. Y obviamente se tenían que haber suspendido las manifestaciones del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Se tenían que haber suspendido en forma de aplazamiento, es decir, se tenían que haber aplazado, por ejemplo, para el mes de octubre. El 8 de marzo, conocido como 8M, el Día de la Mujer, en ese día ya había unos 100.000 infectados. 100.000 infectados es una cifra muy grande, y aún así se permitió salir a la gente a la calle. Salieron a la calle cientos de miles de personas en todo el mundo, seguramente millones de personas. Millones de personas que estaban agrupadas, muy cerca unas de otras. Y en esos momentos el virus aprovechó para contagiar a más y más personas. Hay que tener en cuenta que los gobiernos permitieron esas manifestaciones, aún sabiendo que el virus ya estaba campando por América Latina, estaba por Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Colombia. El 8 de marzo, cuando se celebraron esas manifestaciones, el virus ya estaba campando por casi toda América Latina. Cuando hay un virus tan contagioso, ya os podéis imaginar lo que supone el hecho de que haya cientos de miles de personas en la calle, estando unas tan cerca de las otras. En Chile se juntaron cerca de 1 millón de personas, aunque hay gente que dice que había 2 millones de personas. Las cifras exactas nunca las podremos saber. En Argentina dicen que había cerca de 200.000 personas. En México más de 80.000 personas. Y lo mismo en Europa. En Madrid había unas 150.000 y en Barcelona unas 50.000. Son cifras relativas, pero había muchísima gente y no tenía que haber toda esa gente porque había riesgo de contagio. Cuando vi las manifestaciones por la televisión, pensé que dentro de unos días aumentaría considerablemente el número de personas infectadas. Y así fue, porque 7 días después del 8M se diagnosticaron casi 60.000 contagios más y murieron casi 3.000 personas más. No quiero decir que todo sea debido a las manifestaciones del 8M. Fue debido a las manifestaciones del 8M y a todos los eventos donde la gente se agrupaba, en los transportes públicos, en las fiestas, en los pubs, etc. Una semana antes del 8M, cada gobierno tenía que aconsejar a sus ciudadanos para que no asistiesen a las manifestaciones, explicando las razones, es decir, el peligro al que se exponían. El ministro de Salud o la ministra de Salud de cada país, así como el presidente de cada país, se tenían que haber puesto en contacto con los organizadores de las manifestaciones para que las desconvocasen. Pero no se hizo nada de todo esto. Si se hubiese actuado a tiempo, se hubiera evitado la pandemia. En estos casos, cuanto más se tarda en actuar, peor. En el mundo actual, de vez en cuando hay alguna epidemia, pero pocas veces llega a ser una pandemia. Y antes de que sucediese esta pandemia, se creía que era imposible que hubiese otra pandemia a nivel global, ya que actualmente, con el conocimiento que tenemos y gracias a los avances tecnológicos, es muy difícil que una epidemia se transforme en una pandemia. La pandemia actual se ha producido debido a varios factores, a cómo es el tipo de virus, que es un virus muy contagioso, pero sobre todo a los errores cometidos por los gobiernos.
la responsabilidad no ha sido de las personas, del pueblo, sino de los gobiernos. Así pues, esta pandemia se podía haber evitado, como se hizo con el coronavirus del año 2002, del que ya hablaré, y como también se hizo con el coronavirus del año 2012, del que también hablaré. Para que dejáramos de tener pandemias de una forma definitiva, tendría que haber un protocolo de cómo actuar ante las mismas. Y ese protocolo debería ser obligatorio para todos los países del mundo. Y se debería poner en marcha en el momento en que apareciesen los primeros contagios. Ese protocolo a seguir podría estar inspirado en lo que hacen países como China, Corea del Sur, ya que ellos saben muy bien cómo luchar contra los virus. Saben mucho más que los países occidentales. En China y Corea del Sur, con sus normativas, utilizando mascarillas, guantes, medidas de desinfección, aplicaciones celulares, test PCR, respiradores, etc., saben cómo frenar los virus. En China, cuando se estaba luchando contra el coronavirus, cuando encendías la televisión, lo primero que veías eran las recomendaciones que tenía que seguir el pueblo. Lo primero que te decían es que tenías que usar una mascarilla. En cambio, aquí en España, durante muchas semanas, se ha dicho una y otra vez que la mascarilla no era necesaria, que solo la tenían que llevar las personas de riesgo, las personas mayores o las personas que tenían alguna enfermedad crónica. Pero si miráis en China, Corea del Sur, Taiwán, veréis que todos utilizan mascarilla. Como siempre decimos, el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. Y una mascarilla, sea buena o no sea tan buena, siempre ayuda. Ahora los chinos han frenado el coronavirus, pero tienen miedo que el virus vuelva a aparecer. Tienen miedo que el virus sea importado, es decir, que venga de fuera de China, que lo traigan los turistas. Y lo que acaban de hacer es cerrar las fronteras para los turistas. Así pues, debéis tener presente que este no es el primer coronavirus letal que nos ataca y que las pandemias se pueden evitar. Pero para eso hay que actuar a tiempo. Y eso no depende de nosotros, sino de los gobiernos. Hemos visto a muchos periodistas, a muchos ministros e incluso a presidentes del gobierno hablar de este virus como el coronavirus o como el COVID-19. Pero este virus no se llama así. Yo también lo llamaré de vez en cuando como coronavirus, pero no se llama coronavirus ni se llama COVID-19. Debemos tener en cuenta que coronavirus hace referencia a la familia a la que pertenece. Y cuando decimos COVID-19 nos referimos a la enfermedad que produce. COVID-19 quiere decir enfermedad infecciosa del coronavirus del año 2019. Eso es COVID-19, la enfermedad. Y el virus que nos está atacando se denomina SARS-Coronavirus 2. El cual, como he dicho, es de la familia de los coronavirus y produce la enfermedad COVID-19. Cuando decimos COVID-19, lo debemos decir en femenino, la COVID-19, ya que nos estamos refiriendo a la enfermedad infecciosa del coronavirus del año 2019, la COVID-19. Los coronavirus se denominan así porque son unos virus de cuerpo esférico, son redondos, con una corona de proteínas alrededor. Todo eso que vemos alrededor son proteínas. Se trata de un virus muy poderoso y encima le han puesto el nombre de coronavirus. Es decir, los que le han puesto el nombre lo han investido de cierto poder, ya que desde la prehistoria el símbolo de la corona ha sido un símbolo muy positivo, muy potente. Corona desde antiguo ha significado mando y autoridad. La corona, encima de la cabeza, en realidad
es como una especie de antena que capta la energía del cielo y por eso también es un símbolo de luz interior, de iluminación. Como podéis apreciar, es un mal nombre para un virus tan letal. Lo mismo que decíamos con la élite Illuminati. A esa élite de la plutocracia les decimos iluminados. Y a este virus tan letal le decimos coronavirus, mando y autoridad. Deberían asignarse otros nombres. Todos los virus de la familia coronavirus atacan al sistema respiratorio. En realidad, existen muchos tipos de coronavirus. Hay 4 de ellos que son bastante inofensivos. Son los que causan el resfriado común. Pero luego tenemos otros 2 tipos que son muy peligrosos. Me refiero a los coronavirus SARS y MERS. El que nos está atacando ahora es un SARS, pero no es el primer SARS, sino el segundo. SARS, S-A-R-S, quiere decir síndrome respiratorio agudo severo. Y MERS, el otro tipo de coronavirus peligroso, M-E-R-S, quiere decir síndrome respiratorio de Medio Oriente. En los últimos 18 años hemos padecido varias epidemias de coronavirus. En el año 2002, en Cantón, China, un coronavirus SARS atacó a muchas personas. Ese fue el primer virus coronavirus SARS letal, el primero que nos atacó. Se denominó SARS coronavirus 1. Ese virus, el SARS coronavirus 1, vino del murciélago, como animal fuente, y luego pasó del murciélago a la civeta, como animal puente, y después pasó al ser humano, e infectó a más de 8.000 personas, de unos 30 países, y murieron cerca de 1.000 personas. Ese primer ataque de un coronavirus letal fue vencido en el año 2004. Empezó en el año 2002 y acabó en el 2004. Se venció ese virus gracias a las medidas de aislamiento. Lo que estamos haciendo ahora. Lo que pasa que antes no fue a nivel global. Luego en el año 2012, en Arabia Saudita, apareció otro coronavirus letal, el cual atacó al ser humano. Fue el MERS, M-E-R-S, el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. El MERS también vino del murciélago, como animal fuente, al menos eso es lo que se cree. Y después pasó al dromedario. El dromedario es como un camello pero con una sola joroba. Así pues, el MERS pasó del murciélago al dromedario y del dromedario pasó al ser humano. El MERS se encontraba en las secreciones nasales de los dromedarios infectados. La tasa de mortalidad del MERS fue de más del 30%, es decir, de cada 100 personas infectadas morían más de 30. De las 157 personas que se contagiaron entre los años 2012 y 2013, murieron 66. El SARS coronavirus 1 y el MERS, aunque fueron erradicados, no desaparecieron, ya que esos virus siguen viviendo en sus reservorios. Se hacen peligrosos cuando entran en la cadena de transmisión humana. Y eso puede volver a suceder en cualquier momento, ya sea porque esos virus pasan de su reservorio a un animal puente y después al ser humano, o bien sea porque ese virus es manipulado por el ser humano en un laboratorio. El actual coronavirus hay que tomárselo muy en serio. No es un virus de pacotilla, no es una simple gripe, no es un resfriadillo. Precisamente la pandemia se ha producido por no haber respetado al virus, por no haber tomado medidas de contención a tiempo. Cuando se dice que una persona infectada, si se cura, queda inmunizada, eso no es cierto del todo, ya que todo depende de la fortaleza del chi, de la energía vital, del sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario está débil,
la persona se puede reinfectar. Cuando una persona está infectada, hay una respuesta inflamatoria. El cuerpo crea anticuerpos y esos anticuerpos se pueden utilizar para inmunizar un poco a los pacientes más graves de la COVID-19. Eso se puede hacer extrayendo plasma de las personas infectadas para después inyectarlo en los pacientes más graves. De todas maneras, para saber si eso es efectivo, hay que hacer ensayos clínicos. Se dice que el virus SARS coronavirus 1 producía una inmunidad de 1 año. Y como ahora estamos con otro SARS, el SARS coronavirus 2, es posible que la inmunidad sea de 1 año, pero de momento no se sabe nada. Para saber si el actual coronavirus produce inmunidad, habría que hacer un test serológico a una muestra de pacientes para comprobar si tienen defensas contra el virus. Esa es la única manera de comprobar el grado de inmunidad. De todas maneras, nadie está a salvo con este virus. Se dice que afecta más a la gente mayor, pero habréis visto que un italiano que tenía más de 100 años, 101, ha sobrevivido al virus. En cambio, hay gente joven que ha muerto al ser infectada con el virus, como el caso de una chica sana, una chica francesa, que solo tenía 16 años. Fue infectada, le hicieron el test PCR, pero salió negativo, es decir, salió que no estaba infectada, pero en realidad sí que estaba infectada y al poco tiempo murió. Nadie está a salvo con este virus. No debemos olvidar que las preocupaciones, los nervios, el insomnio, todas esas cosas pueden debilitar el sistema inmunitario de un día para otro. Los virus del resfriado común, como decía, son coronavirus. Y hay gente que padece 1 o 2 resfriados al año. Eso quiere decir que no se inmunizan. Luego tenemos el virus de la gripe, que cada año cambia, que muta. Cada año muta, de manera que la vacuna de un año no sirve para el año siguiente. Por lo tanto, el hecho de pensar que si uno padece la COVID-19 después quedará inmunizado, eso no es verdad. Lo que puede pasar es que ese virus acabe conviviendo con el ser humano y que con el tiempo no sea tan letal, pero todo eso no se puede afirmar de momento. Hay que ver cómo evoluciona. Lo ideal sería que pasase lo mismo que sucedió con el SARS coronavirus 1, el cual se consiguió aislar, se consiguió erradicar. También existe la creencia que este virus será estacional, es decir, que solo atacará en invierno cuando hace frío, como hace el virus del resfriado común, que es otro coronavirus. Todo eso es una especulación. No sabemos si este coronavirus será estacional. La verdad es que nadie sabe cómo actuará este virus en el futuro. Nadie sabe si será estacional, o si será permanente, o si se erradicará como el anterior SARS. De todas maneras, aunque consigamos erradicar el virus SARS-2, aunque no nos vuelva a atacar, el virus, como he dicho antes, continuará escondido en sus reservorios, en los cuerpos de los murciélagos, como lo están el SARS-1 y el MERS. En la naturaleza hay muchos virus. Todos los virus tienen su casa, que es donde viven mientras no están infectando a otros seres vivos. A esa casa le llamamos reservorio. En el caso del coronavirus, el reservorio, como ya se ha explicado, está básicamente en el cuerpo de los murciélagos. Mientras el virus se replica, se multiplica, en ese proceso se producen muchos errores. Cuando un virus contiene errores, se dice que ha mutado. Es decir, a veces cuando el virus se copia a sí mismo, se produce una mutación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mutaciones no tienen importancia, ya que no alteran mucho al virus. Pero hay mutaciones que hacen que el virus pueda saltar de una especie a otra, o que pueda transmitirse al ser humano. Esas mutaciones pueden ocurrir como una cosa natural, o pueden ocurrir cuando un ser humano en un laboratorio
manipula esos virus. Se cree que el animal puente del SARS coronavirus 1, el anterior coronavirus, el animal puente fue un mamífero denominado cigueta o civeta. Y se cree que el animal puente del MERS fue el dromedario. Lo que no sabemos es cuál fue el animal puente del actual SARS coronavirus 2, ya que en el mercado de Wuhan quemaron a todos los animales. El genoma del SARS coronavirus 2 tiene una coincidencia del 96% con el genoma del murciélago de herradura. Por eso se cree que el cuerpo del murciélago es su reservorio, su casa. En general, los murciélagos son el reservorio de muchísimos virus. Se cree que el virus del ébola también vive en los murciélagos. Un solo murciélago puede llegar a alojar millones de virus de 200 especies diferentes y de 28 familias distintas. Hay virus que viven en los murciélagos que han ocasionado enfermedades en muchos países, como África, Malasia, Bangladesh, Australia y China. Los murciélagos son bombas biológicas cargadas de virus, debido a que la mayoría de ellos migran de un continente a otro. Eso lo hacen para encontrar mejores condiciones para la hibernación, y de esa manera van captando virus de todas partes del mundo. Además, como los murciélagos viven en colonias, todos agrupados, a veces se juntan millones de murciélagos en una sola cueva. Podemos decir que en un solo metro cuadrado se pueden juntar unos 2000 murciélagos. Eso hace que los virus salten de un murciélago a otro. La mayoría de virus que transportan los murciélagos no les afectan a ellos, no les afectan para nada. Aunque hay algunos virus, como los de la rabia, que esos sí que les hacen enfermar. Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan, y asimismo son los animales que mejor soportan los virus. Como los murciélagos contienen millones de virus, el hecho de tocar o comer un murciélago es muy peligroso. Una enfermedad que suelen transmitir bastante los murciélagos es la rabia. Cada año unas 60.000 personas mueren a consecuencia de la rabia que transmiten los murciélagos. La mayoría de esas personas que mueren por la rabia de los murciélagos son de África e India. El actual virus, el SARS coronavirus 2, apareció en China, en el mercado de Wuhan, como ya se ha dicho, donde se vende pescado, mariscos, perros, gatos, ratas, serpientes vivas, cocodrilos y murciélagos. A finales de enero de este año, 2020, las autoridades chinas decretaron la suspensión temporal del comercio de animales salvajes. El anterior coronavirus, el SARS coronavirus 1 y el virus de la gripe aviar en humanos, también se detectaron en zocos donde se vendían animales. Por eso se cree que la principal fuente de contagio está en el contacto con esos animales salvajes. Además, debido al proceso de la globalización, los virus pueden pasar fácilmente de un continente a otro, en pocas horas. Por eso sería importante que se unificasen las leyes sanitarias a nivel mundial. Por ejemplo, debería estar prohibido vender murciélagos como alimento. Cuando una persona se infecta con el coronavirus, su metabolismo se acelera muchísimo. Se inflaman los tejidos, hay fiebre, se segregan cantidades masivas de anticuerpos. En algunos casos, la sobrereacción del cuerpo es la que produce un colapso que puede llegar a la muerte. Es decir, no mata el virus por sí mismo, sino que lo que ocasiona la muerte es la reacción del cuerpo ante esa agresión del virus. Por eso es importante que todos los países dispongan de antivirales
de otros fármacos que están en proceso de experimentación y de respiradores. En el caso de los murciélagos, estos tienen un cuerpo muy diferente al nuestro. Cuando hibernan, su corazón puede tener unos 8 latidos por minuto. En cambio, cuando están activos, sobre todo por la noche, porque son animales nocturnos, los murciélagos por la noche pueden tener más de 1000 pulsaciones por minuto. Además, el cuerpo del murciélago produce muchos radicales libres. Todo eso hace que los murciélagos tengan un sistema inmunitario muy fuerte. Pero aunque el sistema inmunológico es tan fuerte, no llega a matar a los virus. Y por eso los virus sobreviven con los murciélagos. Por eso se dice que los murciélagos son el reservorio ideal para los coronavirus. Los murciélagos, pese a ser reservorios de muchísimos virus, no solo del coronavirus, son animales necesarios para el equilibrio del ecosistema. Se dice que son controladores biológicos de muchas plagas. Plagas que atacan a las plantas, a los cultivos, a los animales y a los seres humanos. Por eso los murciélagos son animales que están protegidos en muchos países. En cuanto a lo que simbolizan los murciélagos, dentro del imaginario colectivo occidental, los murciélagos tienen un simbolismo muy negativo, ya que se relacionan con la noche, con el misterio, con los vampiros, con el miedo y con la muerte. Parte de su significado negativo también se debe a que se sabe que es un animal que transmite muchas enfermedades. Pasó lo mismo con el simbolismo de la rata, sobre todo de la rata negra, a la cual se le atribuyó el contagio de la peste bubónica, aunque investigaciones más recientes creen que la peste negra pudo haber sido originada por un gerbilino o gerbillo. Se trata de un roedor asiático y no tiene por qué ser de color negro, ya que los gerbillos son de varios colores. De todas maneras, en Occidente la rata negra se asocia con el maligno. Si se sueña con murciélagos, el significado concreto del sueño dependerá del contexto. Dependerá del número de murciélagos, del color, de lo que hagan, de lo que hagamos nosotros. Y según ese contexto, el significado podrá ser bueno o malo. El simbolismo, como se explicó en los vídeos sobre los símbolos, puede variar en función de la cultura. En los pueblos del lejano oriente, el murciélago es un símbolo de dicha y alegría. Pasa algo parecido como con la rata y el dragón. La verdad es que a los murciélagos se les debería dejar en paz. Son animales nocturnos y no se deberían vender como alimento, y tampoco se deberían utilizar sus virus como experimento de laboratorio. Los murciélagos se alimentan de insectos. También hay murciélagos que se alimentan de fruta, polen, néctar, flores, hojas, carroña, sangre, mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves. A los murciélagos insectívoros, a los que comen insectos, les encanta comer mosquitos, escarabajos, polillas, mientras que a otros les encantan comer pájaros, peces, sapos, lagartijas. Y luego están los murciélagos que chupan sangre. Esos murciélagos que chupan sangre también les denominan murciélagos vampiros. Hay un murciélago que es el vampiro común, que es el más extendido, que se alimenta de sangre de ganado, perros, sapos, tapires, guanacos e incluso focas. Luego hay otro vampiro, que es el vampiro de patas peludas, que se alimenta de sangre de las aves. Hay otro vampiro que es un poco raro, porque es el vampiro de alas blancas, que se alimenta de la sangre de las aves como gallinas. Los coronavirus letales que viven en los murciélagos, en realidad no se sabe cómo han llegado a atacar a los seres humanos. Se habla de animal puente y de todo eso, pero en realidad esos virus podrían haber sido manipulados por seres humanos en los laboratorios. No podemos afirmar eso, pero tampoco podemos afirmar que han pasado de un animal puente al ser humano. Es decir, no podemos decir
que han sido manipulados en un laboratorio, ni podemos decir que ha sido un proceso natural, una mutación. Lo que sí sabemos es que algunas de las grandes potencias tienen laboratorios en los que manipulan todos esos virus. Sabemos que algunos países se gastan millones de dólares para investigar con virus, bacterias y otros agentes patógenos. Desde la Segunda Guerra Mundial se han realizado muchísimos experimentos con agentes patógenos. Por ejemplo, sabemos que desde el año 1979 se han realizado experimentos con el virus del ébola. En esos experimentos se hacían muchas cosas, y entre ellas lo que se hacía es que se inyectaba el ébola en diversos animales para ver cómo reaccionaba. Luego se manipulaba el virus y se volvía a inyectar en los animales. Se han hecho muchísimos experimentos con el ébola, pero también con muchísimos otros virus. Claro que aunque eso es de conocimiento público, todo eso se hace en secreto. También sabemos que en esos laboratorios lo que hacen es modificar genéticamente los patógenos, y hacen eso para que aumenten su capacidad de transmisión, es decir, para que sean más contagiosos, y también para que sean más dañinos. Puede que os acordéis de algunas cosas buenas que hizo el expresidente Barack Obama. Obama era muy consciente del peligro de manipular los virus para utilizarlos como armas biológicas. Por eso, su gobierno, en el año 2014, dejó de financiar las investigaciones para producir virus letales. Si no das dinero para que investiguen, entonces no pueden hacer muchas investigaciones. Lamentablemente, el presidente Trump, en el año 2017, levantó la moratoria de Obama y volvió a financiar los experimentos con los gérmenes letales. Este virus se podía haber utilizado expresamente para reducir la población mundial, es decir, para eliminar del planeta a las personas más débiles y vulnerables. Y también se podía haber soltado este virus para impulsar el mundo digital. Al ocurrir esta pandemia, millones de personas se ven obligadas a utilizar el celular, la computadora, para hacer todas sus operaciones y sus comunicaciones virtuales. Y eso es así porque ahora mismo miles de millones de personas de todo el mundo están confinadas en sus hogares. Seguramente todos vosotros estáis confinados en vuestras casas, conectados a vuestra computadora. Nunca sabremos si el actual coronavirus escapó accidentalmente de un laboratorio o si se utilizó expresamente como un arma biológica. Lo que está claro es que en todas las crisis no todo el mundo sale perjudicado. En este caso, nuestro planeta Tierra sale beneficiado. Pero también hay personas que salen beneficiadas, entre comillas, desde un punto de vista egoico, físico y materialista. En cambio, desde un punto de vista psicológico o psicoespiritual, podemos decir que lo que está sucediendo ahora es una resistencia para que haya un cambio significativo en todo el planeta. Retomando el tema del virus, posiblemente debido a que los anteriores coronavirus letales fueron erradicados, me refiero al SARS-1 y al MERS, esos coronavirus fueron erradicados de la cadena de transmisión humana. Como eso se logró no hace muchos años, quizá por eso el actual SARS coronavirus 2 no se le dio mucha importancia. Y por eso hay mucha gente que opina que no se respetó al virus. Hay que mantenerse distantes del virus. Y lo que ocurrió es que no se le respetó. Y ese respeto tenía que empezar por los gobiernos. Los gobiernos nos tenían que decir que teníamos que respetar al virus. Y con sus mensajes tenían que ser muy incisivos, como hicieron en China. Aunque todos los gobiernos vieron lo que estaba pasando en China y después en Italia, no se aplicaron el refrán que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Por eso he visto un presidente de América Latina que decía que este virus no es más que un resfriadillo. Y otro presidente, también de América Latina, hace unos días, animaba a la gente a salir a comer a los restaurantes. Estamos diciendo de comentarios de líderes, de comentarios de presidentes del gobierno. Imaginaos lo que puede llegar a pasar si esa gente se lo toma con esa irresponsabilidad. Muchos periodistas y personas de los gobiernos occidentales, asesorados por científicos, cometieron muchísimos errores. Por ejemplo, al principio se dijo que era un virus parecido al de la gripe, pero eso es mentira. También se dijo que no era necesario llevar mascarilla. Como todos sabemos, como ya he dicho varias veces, que el virus entra en el cuerpo humano a través de la boca, la nariz y los ojos. Se dijo que los que tenían un perro lo podían sacar a pasear, y no se les dijo que llevasen mascarilla, y ni siquiera se limitó el paseo. Había gente que paseaba durante horas. Ahora hace pocos días empezaron a decir que solo podían pasear 100 metros o 200 metros, aquí en España. Es decir, se dijeron muchas cosas que ayudaron a que el virus cada vez se hiciese más fuerte, que cada vez se replicase más en millones y millones de personas. Si miramos hacia Oriente, en China, Corea del Sur y Taiwán, han demostrado que saben lidiar con las epidemias. En China, en 2 meses, controlaron al virus. Ahora no pueden bajar la guardia, pero en solo 2 meses controlaron al virus. Ahora están más pendientes de que no les entre el virus del exterior, que no sea un virus importado. Asimismo, en esos países ponen mucho énfasis en la desinfección, en la fumigación de todos los espacios públicos. En cambio, en los países occidentales hemos podido comprobar que no fumigaban, que no desinfectaban. En España empezaron bastante tarde a desinfectar. Actualmente hay personal del ejército desinfectando espacios públicos. Se les conoce como UME, UME, que quiere decir Unidad Militar de Emergencias. Estas personas también están construyendo hospitales para alojar a los enfermos. Vayamos ahora al tema de las mascarillas. No todas las mascarillas son iguales. Hay mascarillas que filtran la exhalación, cuando echamos el aire, y otras que filtran la inhalación, cuando cogemos el aire. Las que realmente protegen del virus son las que filtran la inhalación, y esas mascarillas se denominan FFP2 y FFP3, ya que son mascarillas que protegen ante la inhalación del virus. Es decir, cuando cogemos el aire, a través de la mascarilla el virus no puede entrar. En cambio, el resto de mascarillas, las quirúrgicas o las caseras, solo filtran la exhalación, que es cuando exhalamos, cuando echamos el aire hacia afuera. Lo ideal es comprarse una FFP2. De todas maneras, siempre es mejor llevar una mascarilla, aunque sea casera, que no llevar nada, ya que cualquier mascarilla ayuda un poco a protegernos, pero también, sobre todo, a que no nos toquemos la boca y la nariz, ya que si nos vamos a tocar la boca y la nariz de forma inconsciente, entonces nos vamos a topar con la mascarilla. Pero mientras vamos por la calle con la mascarilla, nunca deberíamos tocarnos la cara, no tocarnos la boca, ni la nariz, ni los ojos. El personal sanitario, obviamente, no debe usar solo buenas mascarillas, sino que también debe usar gafas, guantes y batas especiales. Todo eso en su conjunto, cuando protege totalmente a una persona, se le denomina EPI. EPI quiere decir equipo de protección individual. Las gafas tienen que ser especiales, como las de bucear, porque no deben dejar entrar aire dentro del ojo. Debemos tener en cuenta que el hecho de llevar guantes no nos protege, ya que si con los guantes tocamos muchas superficies y después nos tocamos la cara, también nos podemos infectar. Por eso, aunque llevemos los guantes,
tenemos que llevar con nosotros un frasquito con alcohol u otro desinfectante o lejía con agua, y de vez en cuando nos tenemos que lavar las manos. Lavar las manos con guantes. Y si no llevamos guantes, también nos tenemos que lavar las manos, sobre todo con jabón o detergente. Y si llevamos alcohol con nosotros, en forma de spray, también nos podemos rociar las manos, la ropa, los bolsillos. No debemos olvidar que el virus puede vivir varios días en muchas superficies. El virus está en una superficie esperando ser tocado por un ser humano para multiplicarse dentro de su cuerpo. Si vivimos en un piso donde hay varios vecinos, en ese bloque debería haber una persona que varias veces al día se encargase de desinfectar el pomo de la puerta, los botones del ascensor, las zonas comunes que se pueden tocar, si se toca el interfono o si se toca la barandilla de la escalera. Cualquier cosa que se toque puede quedar infectada. Y para desinfectar todo eso debería haber una persona responsable en todo el edificio. Si salimos de casa a tirar la basura a un contenedor, al tocar el contenedor, si lo tenemos que tocar para abrir la tapa, a veces hay que darle abajo a una palanca y ya se levanta la tapa, pero si hay que tocarlo para levantar la tapa, tenemos que pensar que nos podemos infectar. Al ir a una tienda también nos podemos infectar. Si tocamos productos, la mayoría de productos de una tienda están envueltos en plástico, y como el virus sobrevive durante 3 días encima del plástico, pues si alguien ha soltado un virus y otra persona va al día siguiente y toca esa zona donde está el virus, pues puede quedar contaminada. Si nos traen alimentos a domicilio, recordad que en los plásticos puede estar el virus y que puede sobrevivir durante 3 días. Lo ideal sería dejarlos en la entrada, que los dejen en la entrada. Nos tenemos que mantener distantes de la persona que deja los productos en la entrada. Y después podemos coger un spray, un botecito que tenga forma de spray, como un frasco para limpiar los vidrios, donde podemos poner agua y lejía. Y podemos rociar todo ese alimento que está en la entrada. Y dejarlo así durante unos minutos, para que se desinfecte. La gente que sale a pasear su perro también se puede infectar, y se puede infectar fácilmente. Salvo que lleve una mascarilla, evite hablar con gente y evite tocar cualquier cosa con las manos. Cualquier persona que pase por la calle sin mascarilla, esa persona nos puede infectar, ya que el virus se transmite por el aire, pero se transmite por el aire con un vehículo físico que viene a ser una gotita de saliva, una gotícula, una partícula de saliva muy pequeña, que si es muy pequeña queda flotando en el aire durante unas 3 horas, queda en suspensión en el aire durante unas 3 horas. Obviamente, si estamos en un espacio abierto, que no hay nadie y que durante las 3 últimas horas no ha pasado nadie, entonces ahí no va a haber ningún virus. Pero si nos cruzamos con otra persona en una acera, hablando por teléfono, puede dejar por el aire los microbios en suspensión. Por lo tanto, lo ideal es que si vemos que una persona se acerca por nuestra acera, nosotros tenemos que cambiar de acera. Mantener siempre las distancias. Y si puede ser, llevar siempre nuestra boca y nuestra nariz protegidas. Si vamos a hacer la compra, hay que tomar todas las medidas posibles. El carro a utilizar se debería limpiar antes de utilizarlo. Limpiar con un trapo y un poco de lejía con agua. Si se hace la compra, se tiene que hacer, si puede ser, un día a la semana. Dicen que si en un país hay 5 personas infectadas, ya existe un riesgo elevado de que haya una epidemia, ya que si se pronostican 5 casos oficiales, que quiere decir que solo a 5 personas se les ha diagnosticado esa enfermedad, seguramente haya más de 50, 100 o a lo mejor 200 personas que no están diagnosticadas. Por lo tanto, siempre que nos digan el número de infectados, debemos multiplicar ese número por 10, 20 o 30, para hacernos una idea de todas esas personas asintomáticas o de todas esas personas que tienen síntomas leves
a las cuales no se les ha hecho el test para diagnosticarlas. El confinamiento de las poblaciones no debería ser parcial, sino total. Estamos viendo que en muchos países, cuando entra el virus, a veces imponen un confinamiento parcial, en el que dejan salir a la gente en grupos de 2, o dejan a la gente a hacer ejercicio, o dejan a gente que trabaje en las obras de construcción. A eso se le denomina confinamiento parcial. El verdadero confinamiento, el que puede frenar al virus, es el confinamiento total. El confinamiento total no quiere decir que nadie puede salir. Quiere decir que son medidas mucho más estrictas. Y lo que deberían hacer todos los gobiernos es un confinamiento total, para que se frene esta epidemia cuanto antes, ya que aunque es una pandemia, no deja de ser una epidemia. Muchos gobiernos de Occidente hacen todo lo posible para no limitar los derechos y libertades de los ciudadanos. Claro, son gobiernos democráticos y no les gusta tomar medidas drásticas porque de esa manera empiezan a limitar los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero no se dan cuenta de que si las medidas no son drásticas, el contagio será abrumador. Y entonces, si el contagio es abrumador, se acaban colapsando las salas de urgencias de los hospitales y las UCIs, las unidades de cuidados intensivos. Y si eso pasa, los profesionales sanitarios no pueden salvar a muchas vidas. Cuando las UCIs están muy colapsadas, no se salva a la gente mayor, no se les pone respiradores. Si hay pocos respiradores, se da prioridad a las personas que tienen una mayor esperanza de vida. Por eso tenemos que evitar a toda costa el colapso de los hospitales, el colapso de las UCIs. Y para eso nos tenemos que quedar en casa. Todos los países, para luchar contra este virus, deberían tener millones de mascarillas, si puede ser que sean FFP2, también deberían tener millones de test PCR o otros medios de diagnóstico, porque también se puede hacer el diagnóstico a través de la sangre. Deberían tener cientos de miles de respiradores o millones de respiradores para hacer frente a esta pandemia. Deberían tener cientos de miles de personas del ejército para desinfectar los lugares públicos, para crear hospitales, UCIs, etc. Para detectar el virus se hace una prueba que se le llama PCR. Mientras que en un cultivo convencional se necesitan días, con esos test PCR el diagnóstico se puede realizar en 2 o 3 horas. PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa y consiste en amplificar el código genético del virus y después, gracias a unos colorantes fluorescentes, se puede identificar al coronavirus. Existe otra forma para saber si está el coronavirus en el cuerpo de una persona, que consiste en hacer un análisis de sangre. Con unas determinadas analíticas se puede saber en solo 10 minutos si el virus está en la sangre de ese paciente. Sea como sea, el diagnóstico rápido es muy importante para aislar a la gente contagiada, así como para proteger al resto. Dicen que en Alemania muere mucha menos gente, pero eso es debido a que hacen muchos test PCR. Mientras que en España están haciendo de 10.000 a 15.000 PCRs en un día, en Alemania hace ya un tiempo que estaban haciendo 50.000 PCRs cada día y ahora están haciendo unos 200.000 PCRs cada día. De esta manera pueden saber la gente que está contagiada, pueden aislarla y pueden tratarla. Y sobre todo evitan el colapso de los hospitales. Como ya se explicó en el otro vídeo, los síntomas del virus coronavirus SARS-2 son fiebre, tos seca, dolor de cabeza o dolor de cuello y sensación de falta de aire. Claro que hay pacientes asintomáticos y luego hay pacientes con la enfermedad leve y otros en los que la enfermedad se manifiesta de manera grave, que son los que desarrollan una neumonía. Todos esos pacientes
desde los asintomáticos a los graves, todos ellos contagian la enfermedad. Se dice que un adolescente contagiado, aunque no lo sepa, con un solo beso puede matar a su abuelo o a su abuela. Hay que tener en cuenta que aunque una persona esté curada, puede seguir contagiando a otras personas, al menos durante 14 días o más. Por lo tanto, el aislamiento debería ser de por lo menos un mes. Dicen que eso es así porque el virus puede quedar alojado en el intestino. El coronavirus puede utilizar el intestino como reservorio. Este virus, el SARS coronavirus 2, como se dijo, es como un zombi, como un muerto viviente, que necesita ingresar en el cuerpo humano para replicarse. Por lo tanto, la misión del coronavirus es replicarse, multiplicarse. Pero eso no lo puede hacer por sí mismo, por lo que necesita atacar, en este caso, atacar a los seres humanos, posándose sobre una célula de nuestro organismo para secuestrar nuestra maquinaria celular y así multiplicarse. Ahora se habla mucho de crear una vacuna. Crear una vacuna para el SARS coronavirus 2, el virus actual. Pero debemos tener en cuenta que crear una vacuna efectiva no es una tarea fácil. Suele llevar por lo menos unos 10 años. Y no siempre se consigue. No siempre se consigue que sea efectiva. Hay vacunas que son muy efectivas, como la vacuna para el virus variola, es decir, la vacuna para la viruela, o la vacuna para el virus varicela zoster, es decir, la vacuna para la varicela. Pero no tenemos ninguna vacuna efectiva para los coronavirus, ni siquiera la tenemos para el resfriado común. Tampoco existe ninguna vacuna efectiva contra el SIDA. Hay vacunas, pero no son muy efectivas. Por eso hay que hacer uso de los antivirales, retrovirales. Por lo tanto, no va a ser fácil encontrar una vacuna para el coronavirus SARS-2. Si sale una vacuna dentro de un año, seguramente no será una vacuna muy efectiva, ya que además podría provocar efectos secundarios desconocidos. Debemos diferenciar entre los antivirales y las vacunas. Un antiviral es el que impide que el virus se replique. En cambio, una vacuna es la que mejora nuestra inmunidad para que no nos infectemos, o para que, si nos infectamos, que la enfermedad no llegue a ser tan grave. Para el coronavirus SARS-2, de lo que se trata es de, a corto plazo, crear un antiviral específico y a largo plazo crear una vacuna específica. Seríamos muy afortunados si en el plazo de un año o dos apareciese una vacuna específica, ya que eso es muy difícil. No obstante, hay muchos laboratorios que están trabajando a marchas forzadas, se están esforzando mucho. Por lo tanto, pudiera ser que sí, que en un año y medio hubiese una vacuna. Al coronavirus también se le denomina el enemigo invisible. Se le denomina así porque es muy pequeño. Es tan pequeño que no se puede ver con un microscopio óptico. Se tiene que ver con un microscopio electrónico. Para hacernos una idea aproximada, si el coronavirus fuese como una pelota de fútbol, nosotros seríamos más grandes que todo el planeta Tierra. Y una célula nuestra sería como un campo de fútbol con sus gradas. Al ser el virus tan pequeño, tan infinitamente pequeño, por eso el virus, si no va acompañado con una gota grande de saliva, sino con una gotícula, con una pequeña gota imperceptible, entonces en esos casos el virus puede quedar en el aire suspendido durante 3 horas. Eso es debido a que es tan pequeño, es una cosa inimaginable. Y por eso mismo, al ser tan pequeño, si llevamos una mascarilla que no es una FFP2 o FFP3, la FFP3 es un poco mejor que la FFP2, pero esas dos mascarillas son las mejores. Pues si no tenemos una mascarilla de esas, por ejemplo con una mascarilla quirúrgica,
Si inhalamos, si cogemos el aire y el virus está delante en suspensión, entonces el virus podría entrar a través de la mascarilla, ya que estamos hablando de un bicho muy pequeño, infinitamente pequeño, que es como una pelota de fútbol, siendo nosotros como todo el planeta Tierra. Por eso tenemos que ser muy estrictos con el aislamiento y con la desinfección. No debemos salir a la calle, y si lo hacemos nos tenemos que proteger. Proteger la boca, la nariz y, si puede ser, los ojos, aunque sean con unas gafas convencionales. Siempre es mejor llevar algo que no llevar nada. Y sobre todo, no tocarnos la cara para nada. Pensad que cada minuto o cada 2 o 3 minutos toda la gente se toca la cara varias veces, de forma inconsciente. Pues mientras el virus esté campando por todo el planeta, al transitar la calle, tenemos que evitar tocarnos la cara. El jabón y el detergente son los mejores aliados para desinfectar nuestras manos. Asimismo, debemos utilizar lejía y alcohol. Si en un cubo de fregar lo llenamos de agua y le añadimos un vaso de lejía, con eso tendremos un buen desinfectante. La proporción es de un vaso de lejía por 10 litros de agua. Si utilizamos alcohol, también lo podemos mezclar con agua. La proporción sería de 7 partes de alcohol por 3 de agua. Si queremos preparar un desinfectante más profesional, podemos hacer la siguiente mezcla que le oí decir por la radio a un conductor de ambulancia, y luego la anoté. Ese conductor de ambulancia dijo que para hacer un desinfectante bastante profesional hay que mezclar lo siguiente. Tomad nota. Mezclar 135 gramos de alcohol, 22 gramos de agua destilada, 8 gramos de agua oxigenada y 4 gramos de glicerina. Todo eso se vende en la farmacia. Se hace esa mezcla, se coloca en un frasco y después se deja reposar por lo menos durante 24 horas. Otra cosa que os quería comentar es que el frío no mata al virus. Lo digo porque si compráis algunos productos que luego queréis congelar, por ejemplo, si compráis verduras, pescado, lo metéis en el frigorífico para congelarlo, debéis tener presente que si el que ha servido esos productos estaba contagiado, os podéis encontrar que el virus esté sobre la verdura y el pescado, o bien sobre los plásticos que envuelven a la verdura y el pescado. Y que si colocáis la verdura y el pescado dentro del frigorífico para congelar, el hecho de que se congelen no quiere decir que se mate el virus, sino que el virus, cuando se congela, queda como dormido. Pero después, durante la fase de descongelación, el virus vuelve a la vida. Aunque congelemos al virus, el virus no muere. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todo esto. Es decir, el frío y la congelación no matan al virus. Lo que sí mata al virus es el calor del fuego, la cocción, cuando se cocinan bien las cosas. Eso sí que mata al virus.